muy especial a todos los participantes que nos están acompañando en esta jornada. El último taller precongreso programado por el comité organizador del evento. Quiero dar un especial agradecimiento a todos los miembros del comité organizador, las personas con las que he tenido más contacto, con Miguel, con Valeria, darles las gracias por tenernos en cuenta para participar de este tipo de eventos académicos donde podemos compartir diferentes experiencias y conocimientos al respecto. El taller precongreso está titulado Oxigenoterapia en paciente politraumatizado. El tema de oxigenoterapia es un poco extenso, así que he tratado de hacer una revisión un poquito académica inicialmente para terminar con la descripción de los dispositivos que normalmente encontramos en nuestros centros asistenciales o en los lugares donde hayan pacientes, no necesariamente pues en las instituciones hospitalarias, sino también en servicios domiciliarios. No con esto desligándome de la idea de que el enfoque es para paciente politraumatizado y que por supuesto es una condición de urgencia que amerita un manejo interdisciplinario en las salas de urgencia y por supuesto en los hospitales o clínicas desde el primer nivel hasta el último nivel de atención o de alta complejidad. Es importante tener en cuenta eso. Me voy a enfocar principalmente en paciente adulto. La población pediátrica tiene unas consideraciones muy precisas. De alguna manera ustedes lo han ido viniendo para las personas que tuvieron la oportunidad de participar en los otros talleres y, por supuesto, cuando han estado en eventos anteriores, la población pediátrica tiene unas consideraciones muy especiales por la complejidad de su manejo. Ok, Valeria, ¿ahí se ve? Sí, perfecto. Muy bien. Un segundito por aquí. Perfecto. Muy bien, entonces, vamos a comenzar brindando unas definiciones con respecto al tema de oxigenoterapia en términos generales. ¿Qué es la oxigenoterapia? Es la administración de oxígeno medicinal a concentraciones mayores al 21%. Está empleada o se emplea en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y crónica. En el caso de nuestro taller precongreso, vamos a hacer énfasis en la insuficiencia respiratoria aguda, porque precisamente los pacientes politraumatizados tienen una condición de urgencia que debe ser atendida de inmediato. ¿Cuál es el objetivo de la oxigenoterapia? Es mantener los niveles de oxigenación adecuados que eviten la hipoxia tisular. Y cuando nosotros hablamos de los niveles de oxigenación, hacemos referencia a parámetros que pueden ser directos o indirectos. Estos parámetros directos, por ejemplo, son la presión arterial de oxígeno, que es el oxígeno que está disuelto en el plasma sanguíneo, y la saturación arterial de oxígeno, que corresponde a la medición de el oxígeno unido a la molécula de hemoglobina en los glóbulos rojos. Para ello, debemos diferenciar entonces dos conceptos que parecen lo mismo, pero tienen una diferencia marcada, y son hipoxemia e hipoxia. La hipoxemia es una disminución en la concentración de oxígeno en sangre. La hipoxia es la disminución en la concentración de oxígeno a nivel tisular. Una de las causas de la hipoxia es la hipoxemia. Por eso, cuando nosotros brindamos un tratamiento en términos de oxigenoterapia, no solamente debemos confiarnos en que al aportarle oxígeno a un paciente con dificultad respiratoria, todo va a estar bien. Nosotros tenemos que evaluar al paciente como un todo integral. No solamente pensar que si el paciente está manifestando una dificultad respiratoria, sea el sistema respiratorio el que esté afectado únicamente. A lo mejor, a partir del sistema respiratorio es que nosotros comenzamos a evidenciar
unas alteraciones, unos signos y síntomas que el paciente nos está queriendo, digamos, manifestar a partir de un compromiso o de una alteración metabólica, por ejemplo. Es muy importante siempre correlacionar sistema respiratorio y, por supuesto, sistema cardiovascular, porque el oxígeno debe ser transportado hacia los tejidos. Y en ese orden de ideas, una vez el oxígeno llega a los tejidos, debemos evaluar si está siendo consumido por las células para la producción de energía para eh, tratar de darle respuesta a sus demandas metabólicas. Simplemente esto lo voy a pasar rápido porque no es el propósito de la presentación, pero recordar que existen 4 tipos de hipoxia: la hipoxia anémica, la isquémica, la hipoxémica y la hipoxia tóxica. Vamos a hacer énfasis principalmente en las 2 o 3 primeras. La última realmente no la contemplo dentro de la presentación porque en el contexto del trauma, de la atención integral de los pacientes politraumatizados, nosotros nos vamos a enfrentar a pacientes que no solamente tienen un compromiso a nivel torácico, sino que además pueden presentar signos de shock que se evidencien a nivel clínico por mecanismos o por signos o síntomas de dificultad respiratoria o también de hipoperfusión tisular sistémica. Muy bien. Recordemos entonces algunos conceptos básicos. Ya les había comentado, la hipoxemia es la disminución en la concentración de oxígeno en sangre arterial, pero si nosotros ya lo llevamos a gasometría, si ya lo podemos cuantificar, técnicamente nosotros hablamos que hipoxemia es cuando la presión arterial de oxígeno, recuerden que este es el oxígeno disuelto en el plasma, es menor a 80 milímetros de mercurio. Yo sé que en algunos textos y en la mayoría de las guías mencionan el valor de 60 milímetros de mercurio, pero ahorita vamos a hacer una revisión por qué hablamos inicialmente de 80 y por qué posteriormente hablamos de 60. Digamos que el valor normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio, esto bajo unas condiciones precisas. Asimismo, la saturación arterial de oxígeno por debajo de 90%, medido a nivel del mar en reposo y respirando aire ambiente. Ahora, esto es lo que nos dice la literatura, esto es lo que nos dicen los libros de fisiología, pero la gran pregunta es, cuando nosotros estamos enfrentados a un paciente politraumatizado y, por ejemplo, lo estamos atendiendo en el lugar del incidente, nosotros ahí no contamos con la posibilidad, al menos en nuestro medio, no sé, quizá en otros países, pero al menos en nuestro medio no es común que nosotros tengamos una máquina para analizar gases sanguíneos. Así que echar mano de la presión arterial de oxígeno para tomar una decisión y poder decir que el paciente está en hipoxemia, pues no es algo útil en el evento. Es también importante considerar para las personas que han tenido la experiencia de ya estar trabajando en el área clínica o los estudiantes de medicina o de otras carreras de la salud que han rotado en diferentes escenarios, que siempre que se toman gases arteriales, el paciente tiene que estar con un sistema de alto flujo. ¿Por qué? Porque el alto flujo le garantiza una FIO2 exacta y es muy importante saber bajo qué condiciones de preparación se tomó la muestra sanguínea para posteriormente llevarla a analizar. La pregunta es, en un escenario de urgencias, ¿qué tan rápido nosotros disponemos del resultado para poder llegar a esa conclusión? Digamos, para poder tener el dato y poder decir, bueno, el paciente está efectivamente en hipoxemia. Así que el hecho de que les esté mostrando eh, un concepto teórico, también tenemos que adecuarlo a nuestra realidad clínica, las posibilidades de atención. Ahora, la hipoxemia clínicamente significativa, en donde evidentemente nosotros vamos a ver que un paciente va a presentar signos de insuficiencia respiratoria aguda, donde la atención tiene que brindarse en los primeros minutos del evento y tiene que hacernos pensar que este abordaje debe ser integral, está determinado por una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Recuerden que, por supuesto, esto tenemos también que
evaluarlo en el contexto del lugar donde nos encontremos y qué tipo de lesiones el paciente ha recibido. Ahora, características del paciente. Por eso inicialmente les hablaba de una evaluación integral, viendo al paciente como un todo. No es lo mismo un adulto de unos 25 años, deportista de alto rendimiento, que una persona de 90 años con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que haya sufrido un evento traumático. Digamos que a pesar de que en principio el manejo sea muy similar, estas condiciones, estas comorbilidades pueden afectar la medición de estos valores y por supuesto desviarnos de la posibilidad de brindar un tratamiento más preciso. En la hipoxemia clínicamente significativa podemos verla acompañada o no de hipercapnia, es decir, del aumento en la concentración de CO2. Puede estar únicamente la hipoxia y valores normales de CO2 o pueden estar los dos alterados, hipoxia más hipercapnia. Por lo general, es una instauración rápida de minutos a horas y se presentan mecanismos de compensación, pero llega un punto en que son insuficientes para contrarrestar la insuficiencia respiratoria aguda. De ahí que precisamente nosotros hablemos de la IRA, de la insuficiencia respiratoria aguda. Hipercapnia, entonces, desde el punto de vista de los valores gasométricos, la entendemos como la presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Hay un valor teórico reportado y documentado en los diferentes textos que ustedes muy seguramente en sus clases de fisiología o en las guías que leen encuentran de 35 a 45 milímetros de mercurio. Sin embargo, ese sería como el valor ideal para mantener a un paciente bajo ciertas condiciones, pero recuerden, hay pacientes con ciertas enfermedades crónicas donde eventualmente este valor de CO2 pudiera estar un poquito más alto y no necesariamente tendríamos que pensar en reducirlo porque pudiéramos generar complicaciones adicionales. También recordar este otro concepto donde tiene que ver con la relación del CO2 que unido o disuelto en plasma, una vez esté disuelto en plasma, porque es un gas y como tal, él se transporta a través de la sangre desde las células hasta los pulmones para posteriormente ser exhalado al ambiente. Este gas tiende a unirse con el agua. ¿El agua de quién? Del plasma. El plasma tiene agua, entonces se une y forma ácido carbónico. Este ácido carbónico, cuando está en altas concentraciones, para mantener el equilibrio, tiende a disociarse en unión bicarbonato y en protones H+ o hidrogeniones. Así que en los pacientes que tengan hipercapnia, nosotros vamos a encontrar una elevación en las concentraciones de hidrogeniones, lo cual nos pudiera explicar por qué estos pacientes tienden a la acidosis respiratoria. Al aumentar la concentración de hidrogeniones, disminuye el pH. Bueno, ahora vamos a ver la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y la saturación arterial de oxígeno. Les recuerdo, la presión arterial de oxígeno es la presión que ejerce el oxígeno disuelto en el plasma y la saturación arterial de oxígeno es la proporción de oxígeno que está unida a la hemoglobina. Muy bien. Entonces, aquí vemos tres curvas. Supongo que esta curva muchos ya la han estudiado, seguramente para muchos ya está de más sí, revisarla, pero entiendo que muy seguramente habrán personas que apenas estén adentrando en este mundo académico y pues supongo que vale la pena también para ellos. Muy bien. Lo primero que hay que decir es que cuando la curva se desplaza hacia la derecha, disminuye la afinidad que tiene el oxígeno por la hemoglobina. Y cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, aumenta la afinidad. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la curva punteada verde, la que ustedes ven donde estoy mostrando el cursor, el puntero,
La posibilidad que tiene la hemoglobina para soltar ese oxígeno en los tejidos es menor con respecto a la curva punteada roja que está hacia el lado derecho. Cuando la curva de disociación se desplaza hacia la derecha, es mucho más fácil que la hemoglobina suelte o libere ese oxígeno a nivel tisular. La curva continua de color azul, digamos que es la curva ideal, y esta curva pues nos representa la relación entre los dos valores, entre la presión arterial de oxígeno y la saturación. Entonces miremos aquí, por ejemplo, cuando la presión arterial de oxígeno está alrededor de 50 milímetros de mercurio, se estima que la saturación arterial de oxígeno es mayor al 80%. Ahora, ¿qué pasaría si utilizando esa misma curva azul continua con una presión arterial, perdón, la curva verde discontinua con una presión arterial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio? Si esta curva estuviera desplazada hacia la izquierda, hay un aumento de la afinidad, la saturación arterial de oxígeno sería cercana a 90%. Claro, la hemoglobina está más saturada. Inicialmente nosotros podríamos pensar que eso es algo bueno, pero no sería tan bueno cuando la hemoglobina esté cerca de los tejidos. Si hay un aumento de la afinidad, muy seguramente esa hemoglobina no va a liberar ese oxígeno que la célula necesita. Ahora, ¿qué pasaría si al mismo valor de presión arterial de oxígeno, cuando la curva está desplazada hacia la derecha, es decir, la curva punteada roja, la saturación arterial de oxígeno es inferior a 80%? Así que cada vez que nosotros midamos al menos la saturación arterial de oxígeno, que es el recurso más útil que tenemos digamos, a nuestro alcance, nosotros tenemos que considerar qué condiciones pueden afectar el desplazamiento de la curva, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda. No necesariamente tener un valor alto de saturación arterial de oxígeno nos tiene que garantizar que el paciente está recibiendo ese oxígeno a nivel celular. He aquí la explicación. ¿Qué tanto está desplazada la curva, bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha? Así que, ¿bajo qué factores estas curvas se modifican? Entonces, ¿cuándo aumenta la afinidad? Cuando aumenta el pH, cuando disminuye el 2,3-difosfoglicerato. Recordemos que esta molécula se desplaza el oxígeno de unión a la hemoglobina, o cuando el paciente tiene hipotermia. No necesariamente cuando disminuye la temperatura tenemos frío, porque eso ya es una percepción subjetiva, sino cuando hay hipotermia como tal. O sea, por ejemplo, una temperatura por debajo de 33 grados centígrados, y eso que todavía no es un valor tan grave, pero digamos por debajo de 30 grados centígrados, pacientes que por ejemplo se quedan en los nevados, que hacen campamentación, que van por ejemplo a lugares fríos y que hacen hipotermia real, estos pacientes pudieran tener un aumento de la afinidad por desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Caso contrario, cuando hay una disminución de la afinidad, cuando el paciente tiene una disminución del pH, por ejemplo una acidosis. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la concentración de hidrogeniones, y estos hidrogeniones tienden a desplazar la unión del oxígeno de la hemoglobina. Aumento del 2,3-difosfoglicerato y aumento de la temperatura. Esto por lo general está asociado a una desnaturalización proteica. Recordemos que la hemoglobina es una proteína, ¿no? Proteína como tal. Muy bien. Bueno. Valeria, ¿me confirmas? Es que me aparece aquí en la pantalla un mensaje que dice admitir a alguien que está solicitando ingresar. No sé si lo estoy únicamente viendo yo o lo estás viendo tú también. Sí, lo vemos los administradores, sino que como habilité la Ajá. sala de espera, porque Ah, ok, tuvimos vale. el tiempo para Ujú. ingresar. Vale, perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, una cosa es uno aproximarse a un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, teniendo en cuenta que esto es un evento de urgencia basado en parámetros directos o indirectos, por ejemplo, la saturación arterial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, pero también tenemos que recordar que antes de nosotros tener estos dispositivos hay algo muy importante, que es la clínica, la evaluación clínica de nuestros pacientes.
Recordar entonces que cuando nosotros evaluemos a un paciente en la B, que tiene que ver en el abordaje inicial del paciente politraumatizado, la valoración del patrón respiratorio, de la frecuencia respiratoria, de la profundidad, de el ritmo, la utilización de músculos accesorios, cuáles son esos músculos de la respiración que son productores de fase y accesorios de fase que nos puedan estar indicando cuando el paciente está más comprometido. Entonces, recordar que la fase inspiratoria es una fase activa, es decir, los músculos se tienen que contraer precisamente para generar movimiento entendiéndose que el diafragma se desplaza hacia abajo, es decir, el diafragma es un músculo tóraco-abdominal, entonces cuando llega el estímulo inspiratorio, el diafragma se contrae, desciende, desocupa la caja torácica y por lo tanto disminuye la presión intratorácica porque el diafragma se ha desplazado principalmente hacia el abdomen, ha descendido. Simultáneamente los músculos intercostales externos se contraen, estos elevan la caja torácica y además la desplazan hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que el diámetro anteroposterior del tórax aumenta y el diámetro transverso también aumenta. Cuando estas dos cosas suceden, el aire ingresa por un gradiente de presión. Ahora, ¿esto por qué lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo porque dependiendo de cuántos músculos estén participando en este proceso, bien sea los productores de fase, como muy seguramente estamos la mayoría de nosotros en esta conferencia, porque estamos frente a la presentación y no estamos haciendo ejercicio, al menos supongo que todos estamos en la misma condición, todos debemos estar en este momento manejando productores de fase. Pero si, por ejemplo, este paciente que ha sufrido un evento traumático, que tiene una restricción de su mecánica ventilatoria, estos productores de fase no van a ser suficientes para contrarrestar la insuficiencia respiratoria aguda. Así que él tiene que echar mano de otros músculos y estos músculos son los accesorios de fase. Estos accesorios de fase se clasifican en músculos de primer orden y músculos de segundo orden. ¿Cuáles son los músculos de primer orden? El esternocleidomastoideo, escalenos y pectoral mayor. Básicamente los que elevan, los que ayudan a elevar aún más la caja torácica para ensancharla, para que disminuya la presión a expensas de que hay un aumento del volumen intratorácico y por gradiente de presión entonces el aire entre. Ese aire que va a entrar cargado de oxígeno. ¿A qué concentración? Como estamos hablando de oxigenoterapia, a una concentración mayor al 21%. Esa es la idea. Y como estamos en trauma, pues vamos a ver cuál es la concentración ideal para estos pacientes. Cuando no son suficientes los músculos accesorios de primer orden, utilizamos los músculos de segundo orden. Y estos son el trapecio, los serratos y el pectoral menor. Es decir, un paciente que ustedes vean utilizando músculos accesorios de primer orden y además de segundo orden, con marcada dificultad respiratoria, entiéndase, tirajes intercostales, aumento de la frecuencia ventilatoria, que tengan, por ejemplo, un desbalance tóraco-abdominal, que estos pacientes estén respirando irregularmente. Estos pacientes, además de tener una insuficiencia respiratoria aguda, su condición es grave. Así que, al menos en nuestro contexto, al menos cuando uno revisa las guías en español, digamos que en español sí se tiende a hacer la diferenciación entre lo que es una insuficiencia respiratoria aguda, leve, moderada o grave, o algunos a la grave le llaman falla respiratoria. Cuando uno va, por ejemplo, a los textos en inglés, realmente ellos hablan simplemente de una falla respiratoria, pero digamos que no hacen la diferenciación, excepto porque le ponen el calificativo de leve, moderado o grave. Pero digamos que nosotros acá en Latinoamérica, al menos en Colombia, sí encontramos en estos documentos esa diferenciación. En el caso de la fase expiratoria, recordar que la fase expiratoria es pasiva, es decir, no hay consumo de oxígeno, no hay consumo de ATP, es una fase pasiva. Sin embargo, la fase expiratoria forzada es así, es activa y entrarían a actuar los músculos abdominales, como cuáles, el recto anterior, los oblicuos y el transverso, entre otros.
Nos interesa para fines de la presentación, ¿cuáles? Los músculos inspiratorios de fase y por supuesto los accesorios de fase. Así que si nosotros tenemos a un paciente que tiene insuficiencia respiratoria aguda, grave, muy seguramente sus parámetros directos o indirectos gasométricos van a estar comprometidos, hipoxia, está acompañado o no de hipercapnia, todo depende. Hay que evaluar al paciente en su contexto, pero además clínicamente vamos a encontrar una alteración del patrón respiratorio y muy alertas a cómo el paciente está ventilando. Hablo de ventilación y entonces aprovecho para hacer la diferenciación entre respiración y ventilación. Por lo general nosotros utilizamos estos términos como si fueran sinónimos y digamos que lo ideal sería expresarnos en términos de ventilación cuando queremos hacer referencia a la entrada y salida del aire, eh, es decir, la entrada desde la atmósfera hacia los pulmones y la salida desde los pulmones hacia la atmósfera. Es decir, cuando nosotros hablamos de movimiento o flujo de ese aire, en ambas direcciones deberíamos hablar de ventilación. Por lo tanto, frecuencia ventilatoria. Si nosotros ya queremos hablar de difusión, es decir, de intercambio gaseoso y de cómo este oxígeno posteriormente llega a las células para que éstas lo utilicen, como hay un mecanismo de difusión de transporte a nivel celular, ahí sí hablaríamos de respiración. Muy bien. Según el mecanismo fisiopatológico subyacente, entonces la insuficiencia respiratoria aguda tiene 5 mecanismos grandes. El primero es la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, lo que conocemos como la FiO2, hipoventilación alveolar, es decir, la mecánica ventilatoria está comprometida. Nótese que estamos hablando de mecánica ventilatoria, no de mecánica respiratoria, porque estamos hablando de un proceso mecánico de movimientos activos, de movimientos pasivos, que tiene que ver con flujo de adentro hacia afuera y viceversa. Alteraciones de la difusión, probablemente el paciente puede tener los dos primeros bien, pero hay un problema de la difusión y entonces el oxígeno no pasa hacia los capilares pulmonares. Puede haber una alteración de la relación ventilación-perfusión y, por ejemplo, los cortocircuitos pulmonares, es decir, podemos tener unos alvéolos muy bien perfundidos, pero muy mal ventilados. Y esto depende de los segmentos los segmentos lobales del pulmón. También recordar que hay dos conceptos adicionales que nos ayudan a entender o comprender mejor esto de la oxigenoterapia visto con un enfoque un poquito más académico, que son la presión inspiratoria de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno. La presión inspiratoria de oxígeno se entiende como la diferencia entre la presión atmosférica y la presión de vapor de agua. Por lo general, la presión de vapor de agua casi siempre cuando uno hace los cálculos es 47 milímetros de mercurio. En el caso de la presión atmosférica puede variar. Una cosa es estar en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, como Quito, por ejemplo, a estar, digamos, a nivel del mar. ¿Sí? Entonces, la presión inspiratoria de oxígeno en ese caso puede variar. Teniendo el valor de la presión inspiratoria de oxígeno, nosotros entonces podemos calcular la presión alveolar de oxígeno, que es ese valor de la presión inspiratoria menos la presión arterial de dióxido de carbono dividido entre el coeficiente respiratorio, que por lo general es 0.8, algunos lo aproximan a 1. Básicamente, nótese algo, acá cuando hablamos de alveolar es con A mayúscula, ¿no? A mayúscula, cuando es arterial es con A minúscula. Es importante tener en cuenta estos conceptos porque cuando nosotros garantizamos que ese paciente está siendo bien ventilado, pero adicional, le estamos a ese aire que le estamos metiendo al paciente, le estamos garantizando una concentración de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno tiende a aumentar a expensas de que la presión inspiratoria también aumenta. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? La presión inspiratoria, digamos, es una constante, digamos, en el caso del paciente, porque la ciudad es la misma. Lo que quiero decir es que la FiO2 es la que aumenta y, por lo tanto, la presión alveolar también. Recuerden que cuando la presión alveolar de oxígeno es más alta,
con respecto a la presión que se maneja a nivel capilar, a nivel de los capilares pulmonares, por gradiente de presión el oxígeno difunde. Ok, según el mecanismo fisiopatológico subyacente, entonces podemos considerar que cuando hay una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, FiO2, a grandes alturas sobre el nivel del mar o en combinación con otros gases, nosotros inicialmente, claro, decimos, bueno, si este paciente tiene dificultad respiratoria, disminuyó la FiO2, está en grandes alturas, o por ejemplo, este paciente, digamos, sale de un incendio, ha estado en contacto con monóxido de carbono, más que oxígeno, lo que ha respirado es monóxido de carbono. Claro, yo debería pensar, pongámosle oxígeno inmediatamente a ese paciente, y es lo correcto, es lo que hay que hacer. Sin embargo, tengamos en cuenta el siguiente mensaje. El oxígeno suplementario ayuda a corregir la insuficiencia respiratoria. No obstante, ojo aquí, cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio, la capacidad residual funcional disminuye y se podría necesitar no solamente oxígeno, sino algo más que se llama el PIP. Y esto es un concepto más ligado a ventilación mecánica y no es de oxigenoterapia, pero me pareció importante traerlo a colación. Muchos ya sabrán qué es el PIC. Para las personas que no saben, es la presión positiva al final de la expiración. Es decir, si yo tengo a un paciente con una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, muy seguramente es porque ese oxígeno no está llegando. Es decir, lo más seguro es que a nivel alveolar la presión alveolar esté disminuida. Y si la presión alveolar está disminuida, muy seguramente es porque estos alvéolos no están expandidos porque no hay un volumen de aire dentro de ellos. Así que ellos tienden al colapso. No son todos los alvéolos, no son todas las unidades. Pueda que un porcentaje menor esté colapsado en comparación con otro porcentaje mayor en el otro pulmón. Lo que quiero decir con esto es que hay que pensar que si este paciente tiene una presión arterial de oxígeno menor de 60, por supuesto, oxígeno, podemos ir pensando en él, pero inmediatamente debemos pensar, ojo, la capacidad funcional residual puede estar comprometida. Recuerden que la capacidad residual funcional es la sumatoria del volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. O sea que si un volumen de reserva, ese volumen de reserva está disminuido, la presión alveolar muy seguramente también va a haber menos superficie de intercambio gaseoso y yo necesitaría entonces abrir estos alvéolos. Y abrir esos alvéolos o mantenerlos abiertos para que aumente el área de superficie de intercambio gaseoso podría ayudarme junto con la oxigenoterapia. Así que esto simplemente lo traigo a colación, no voy a profundizar en él porque no es el tema, pero me pareció interesante para fines prácticos. Otro de los mecanismos que ya lo revisamos es la hipoventilación alveolar. Y la hipoventilación alveolar disminuye, por ejemplo, cuando la presión alveolar ha caído, o sea, la presión alveolar, ya saben ustedes que es la presión inspiratoria y la presión menos la presión arterial de CO2. Si esto está disminuido, por supuesto, el paciente está hipoventilado. Y todo paciente hipoventilado tiende a la hipercapnia. O sea, son inversamente proporcionales. Paciente hipoventilado tiende a elevar sus niveles de CO2. Y aparte, pudiera estar también hipoxémico. Por supuesto, insuficiencia respiratoria aguda y muy seguramente no es leve. Muy seguramente eso ya es moderado, limitando con lo grave. El oxígeno suplementario por sí solo no corrige la insuficiencia respiratoria en este caso. Así que me pareció interesante también cuando me mencionaron que este era el taller precongreso de la última jornada, porque no solamente es brindar las indicaciones para iniciar una oxigenoterapia, sino saber cuándo hacerlo y hasta dónde realmente la oxigenoterapia es la solución definitiva. Tengan en cuenta que la oxigenoterapia es un método terapéutico con oxígeno medicinal, por supuesto, es un medicamento y tiene que ser avalado por el médico, al personal que lo va a administrar. Nosotros no podemos ir poniendo oxígeno por poner, simplemente porque nos parece que es inocuo, pero además también saber que por sí solo no va a ser suficiente para corregir ciertos trastornos. Así que ese es un mensaje adicional que quería compartirles. Muy bien. ¿Cómo entender entonces esta relación entre hipoxia en un paciente que además pudiera hacer hipercapnia y pudiera llevar a una insuficiencia respiratoria grave?
les quise traer entonces el siguiente esquema. Cuando un paciente tiene un compromiso a nivel de su ventilación, recuerden que ventilación es movimiento, o sea, estamos hablando de entrada y salida. Entonces, la presión inspiratoria máxima disminuye, lo que genera una disminución de la capacidad vital. Al mismo tiempo, hay un aumento en la resistencia de la vía aérea, una disminución de la distensibilidad a nivel pulmonar. Compliance o distensibilidad es cambio de volumen por cambio de presión, es decir, qué tan fácil ese pulmón cuando le llega ese aire se distiende. Si el pulmón es altamente distendible, con un volumen muy bajo se ensancha, se agranda, pero si el pulmón tiene una distensibilidad muy baja, entonces por más presión que le metamos, ese pulmón va a tener una restricción para distenderse. Por lo tanto, hablamos de una disminución de la distensibilidad o compliance. Esto nos lleva entonces a una disminución de la ventilación alveolar. Si hay una disminución de la ventilación alveolar, tengamos en cuenta que aquí también hay que tener presente el espacio muerto. Yo puedo, como individuo, intentar meter, ejemplo, 9 litros de aire durante un minuto, pero en las vías aéreas de conducción, es decir, las que no son de intercambio gaseoso, allí queda un volumen residual que corresponde al espacio muerto. O sea que el volumen efectivo que llega a las zonas de intercambio gaseoso, es decir, a los bronquiolos respiratorios y de ahí para abajo, a los asinos respiratorios, es menor. Esa disminución en la ventilación alveolar me lleva a una disminución en la superficie de intercambio gaseoso, lo que pudiera de alguna manera estar explicando por qué el paciente está hipóxico, incluso si yo estuviera garantizándole una concentración alta con mi dispositivo de oxigenoterapia. Por el otro lado, hay una disminución alveolar, entonces nótese que si el numerador disminuye, a pesar de que tenga una perfusión adecuada a nivel capilar, a nivel de capilares pulmonares, si tuviera una perfusión adecuada, esa relación BQ disminuiría. Esto también conllevaría una disminución de la capacidad funcional residual. Si el paciente está hipoventilado, tiende a generar una retención de CO2, es decir, hipercapnia, y ya tenemos entonces hipercapnia, hipoxia, un paciente con utilización de músculos accesorios de primer orden, de segundo orden, por ejemplo, marcada dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria alta, tratando de compensar, y entonces nos encontramos frente al escenario de una falla respiratoria. En este caso, como el mecanismo subyacente fue un problema en su mecánica ventilatoria, ya sabemos entonces que la oxigenoterapia por sí sola no es suficiente. Por eso es muy importante que las personas que están participando de este taller, que es realmente un abrebocas a todo lo que va a ser esta semana, el evento completo hasta la última conferencia, es que participen de todas las charlas, porque ahí es cuando nosotros vamos a entender al paciente como un todo integral, reitero. Ahí es cuando nosotros vamos a comprender cuáles son las prioridades de manejo. La A, es decir, yo no podría empezar a hacer oxigenoterapia si yo no he garantizado una vía aérea, pero además, ¿de qué me serviría hacer una oxigenoterapia si yo no he garantizado o no he solucionado la restricción ventilatoria de un paciente, por ejemplo, con un trauma de tórax que me haya generado un colapso pulmonar? No sé, se me ocurre un neumotórax a tensión, un paciente que tenga altos volúmenes de aire en ese espacio pleural que estén desplazando ese pulmón hacia el mediastino y que por supuesto entonces esté colapsado, y por más oxígeno que yo le meta realmente va a ser casi que imposible a menos de que yo solucione la causa. O sea que la oxigenoterapia ayuda, pero no necesariamente la causa es la solución definitiva, para que lo tengamos en cuenta. En esta otra diapositiva, entonces, vemos que les quise traer a colación, digamos, dos tipos de signos que nos ayudarían clínicamente a diferenciar una insuficiencia respiratoria aguda, leve, moderada, quizá de una insuficiencia respiratoria aguda grave o falla respiratoria. En ambos pudiéramos encontrar empleo de músculos accesorios de primer y segundo orden, nótese. Por supuesto, la correlación pulmón-corazón es supremamente importante. Aumento del trabajo cardíaco, sí a nivel ventilatorio, sí a nivel respiratorio. Nótese
la diferencia ventilatorio y respiratorio, un problema de mecánica de movimiento o un problema de difusión de intercambio gaseoso. Si hubiera algún problema o de transporte de ese oxígeno a nivel vascular hacia las células distales del cuerpo para que utilicen ese oxígeno para la producción para la producción de energía, ese aumento del trabajo cardíaco estaría presente, pero hay algo muy importante en la falla respiratoria y es que esto sí lo podemos encontrar en pacientes críticamente enfermos. Asincronía tóraco-abdominal, es decir, una respiración paradójica. Como este paciente puede haber estado ventilando mucho tiempo, muchos minutos, incluso horas, en la misma condición sin que nadie lo abordara, este paciente puede hacer algo que se llama fatiga muscular, se cansa. Los músculos se agotan, se cansan. Entonces llega un momento en que ese paciente va evolucionando, se va deteriorando y el diafragma ya no responde con la misma eficiencia que antes lo hacía. Valeria, ¿me estás escuchando? Me apareció un mensaje como que la conexión es inestable. No sé si estoy hablando solo. Sí, sí, es así, te estoy escuchando. Tranquilo. ¿Sí? Ah, perfecto. Vale, mil gracias. Muy bien. Entonces, vemos que en la falla respiratoria hay una sincronía trocoabdominal, por lo que les estaba diciendo. Hay una fatiga muscular, entonces el diafragma no se contrae lo suficiente y si no se contrae, no desciende como tiene que descender. Por lo tanto, lo que hace es lo contrario. Trata de succionar a nivel abdominal, desde el abdomen hacia el tórax, y por eso se ve un desbalance, Es decir, todo lo contrario. Normalmente cuando nosotros inspiramos debería haberse una expansión torácica, pero en una sincronía toracoabdominal ocurre lo contrario, y esto por lo general también asociado a una fatiga muscular, un paciente que no hemos podido sacar adelante, y por supuesto una condición grave que debemos considerar. En el contexto de la falla respiratoria, aquí ya definitivamente la oxigenoterapia por sí sola no es suficiente. Aquí este paciente ya hay que manejarle una vía aérea definitiva y hay que empezar a ventilarlo con un dispositivo al cual nosotros le vamos a conectar lo vamos a conectar a una fuente de oxígeno para garantizar una FiO2 alta, entendiendo que este es un paciente de trauma. Muy bien. Ahora sí, entrando en materia con nuestro propósito principal del Congreso, la oxigenoterapia entonces nos indica en el escenario de trauma que todas las víctimas politraumatizadas deben recibir oxígeno suplementario. Y yo aquí sí quiero hacer un alto. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que nosotros notamos en nuestros escenarios de práctica clínica es que casi siempre estamos mecanizando procesos, algoritmos o intervenciones de manejo en todos los pacientes como si todos los pacientes fueran lo mismo. El hecho de que un paciente, por ejemplo, en un evento deportivo, haya sufrido una lesión en la rodilla, haya sufrido una lesión en el tobillo, o que haya sufrido una caída y que, por ejemplo, tenga una fractura osteomuscular en un brazo, pues sí, lo convierte en un paciente de trauma. Pero ese paciente de trauma no necesariamente tiene que recibir oxígeno por protocolo. Hay que pensar realmente qué tipo de pacientes a qué tipo de pacientes se los vamos a administrar. Yo he visto eso en algunos escenarios donde, por ejemplo, no evalúan la cinemática del trauma, no tienen en cuenta las características del evento. El personal muchas veces llega al lugar o el paciente lo llevan al hospital y no interrogamos a la persona que lo llevó o no interrogamos a los testigos, no evaluamos las características de la escena. Entonces, como vemos a una persona tirada en el piso, quejándose de dolor, gritando, por supuesto, es una situación de estrés, pensamos que esta persona requiere oxígeno y ni siquiera le preguntamos el nombre, ni siquiera le preguntamos qué le pasó, no nos presentamos. Entonces, nos imaginamos que por protocolo el paciente tiene que recibir oxígeno. Y ya sabemos,
¿Cuántos jugadores de fútbol, por ejemplo, reciben patadas en los partidos, golpes, caídas y no necesariamente lo sacan con oxígeno suplementario? Pero digamos que grupos organizados no lo harían. Sin embargo, cuando estos pacientes a veces llegan a los escenarios, no tenemos en cuenta y decimos, ah, este paciente está en la unidad de trauma, de una vez pongámosle oxígeno. ¿Por qué? Porque es trauma. No, tenemos que saber por qué lo hacemos. El oxígeno es un medicamento y como todo medicamento, claro, tiene unos beneficios, tiene unas indicaciones, pero también tiene unas complicaciones o efectos adversos. Y esos efectos adversos muchas veces pueden ser deleterios para el mismo paciente. Ahora, en el caso de pacientes politraumatizados, que sean pacientes graves, la recomendación es que inicialmente nosotros arranquemos con concentraciones altas de oxígeno cercanas al 100%. Nótese que cuando nosotros hablamos de concentración de oxígeno, empleamos el término en porcentajes. O sea, hablamos de concentraciones, entonces hablamos del 100%. Pero si vamos a referirnos a la FiO2, no hablamos de porcentaje. Realmente cuando hablamos de FiO2, hacemos referencia a la unidad. O, por ejemplo, si es el 80%, sería 0.8. Si es el 100%, es una FiO2 de 1. Ahora, esto simplemente es algo que quiero compartirles aprovechando pues el evento del Congreso, pero en la práctica la realidad es otra. Todos hablamos y muchas veces incluso se nos escapa y uno habla, pongámosle un dispositivo con una FIOS al 35% y todos entendemos y eso va desde la persona, desde el auxiliar, pasando por el asistencial hasta el especialista o el docente. ¿Sí? Pero para que lo tengamos en cuenta que hay una diferencia. FIOS 1 si es el 100%. Ahora, ¿la meta cuál es? Esto ahí, digamos que cuando uno hace la revisión bibliográfica, uno tiene que saber muy bien si está haciendo la revisión bibliográfica para un paciente clínico o si está haciendo la revisión bibliográfica para un paciente de trauma. ¿Por qué? Porque en el paciente de trauma, casi siempre la recomendación es mantener una saturación arterial de oxígeno alta. Pero alta, ¿qué es alta? 99%, 98%, 97%, ¿durante cuánto tiempo? Así que después de hacer una revisión, realmente lo que se documenta en la bibliografía es que al menos una saturación arterial de oxígeno de 92 o mayor al 92%, sin llegar a los extremos de tenerlo casi en un 100% de saturación o de 99% de saturación, con una concentración elevadísima durante muchas horas, porque esto puede generar un estrés oxidativo y lo que nosotros tenemos que garantizar es que el paciente no caiga en algo que se llama toxicidad por oxígeno. Esa toxicidad por oxígeno nos puede llevar a que el paciente genere especies reactivas de oxígeno. Y esas especies reactivas de oxígeno pueden generar a nivel metabólico muchas complicaciones. Probablemente no las vamos a detectar en los primeros minutos a horas, pero durante mucho tiempo que el paciente esté ahí en observación o que el paciente de pronto estamos esperando que lleguen para la remisión, para remitirlo a un hospital de mayor complejidad, no dejarle ese oxígeno muy alto durante mucho tiempo porque puede hacer complicaciones. En el caso del paciente clínico, sí hay unas discrepancias, por ejemplo, en el paciente con accidente cerebrovascular o infarto agudo del miocardio con enfermedad coronaria, no se recomienda una saturación arterial de oxígeno, digamos, mayor al 92-93%. O sea, es decir, tengámoslo ahí. Si el paciente, yo le pongo el pulsoxímetro y el paciente tiene una saturación del 92-93%, listo, ya. No es necesario abusar del oxígeno. Únicamente utilicémoslo cuando la saturación arterial de oxígeno sea menor del 90. Pero eso es un contexto clínico que no es el propósito del Congreso. Limitaciones entonces de la oximetría de pulso. Esto es muy importante porque les he venido hablando de parámetros directos, les he hablado de gasometría. Bueno, la oximetría de pulso en realidad no es gasometría, es un método indirecto porque a nivel, con un aparatico, poniéndolo acá en la falange distal del índice de cualquiera de las dos manos o incluso de la oreja en pacientes que tengan poca perfusión y sea difícil, yo pudiera evaluar la saturación arterial de oxígeno, pero hay que tener en cuenta unas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Para que la lectura sea confiable, yo requiero que haya una buena perfusión distal.
Es decir, que no vaya el paciente a tener una vasoconstricción importante porque la lectura, el resultado de la lectura no va a ser confiable. Estos pacientes que, por ejemplo, tienen una hemoglobina menor a 5 miligramos por decilitro, pudieran ser pacientes difíciles de medirles una saturación al menos confiable. Pacientes con hipotermia, pero una hipotermia entendiéndose como una temperatura corporal por debajo de los 30 grados centígrados. Por ejemplo, que el paciente esté en el traslado o que ya haya llegado a la unidad de trauma, que esté combativo. Recordemos que la hipoxia pone a los pacientes combativos y a veces creemos que el paciente es grosero porque quiere serlo y realmente no. Cuando un paciente está combativo, está hipóxico. Así que ese movimiento excesivo del paciente puede interferir en la lectura. La luz ambiental intensa para aquellas personas que sobre todo hacen asistencia extrahospitalaria y la hacen de día. Hay que tener en cuenta que si usted pone el pulsoxímetro en la mitad de la cancha de fútbol y está haciendo un sol a mediodía que calienta bastante, muy seguramente el pulsoxímetro se le va a apagar. ¿Por qué? Porque el pulsoxímetro maneja dos tipos de luz, unas luces infrarrojas y bueno, hay una especificidad técnica que no quiero entrar en detalle, pero eso puede interferir. Y pacientes, por ejemplo, como estamos en el contexto de trauma, las quemaduras hacen parte de trauma. Estos pacientes que han estado en incendios, que han sufrido quemaduras, pero que además han inhalado monóxido de carbono, o que pueden haber inhalado monóxido de carbono en otras circunstancias. Recordemos que el monóxido de carbono es hasta 200 veces más afín por la hemoglobina que el mismo oxígeno. O sea que al unirse a la hemoglobina, el rayo de luz del pulsoxímetro pudiera entender que la hemoglobina está saturada y le podría arrojar un valor de 99%. En realidad está saturada a expensas del monóxido de carbono, más no a expensas del oxígeno. O sea que podría darle un falso positivo. Si usted dice, sí, sí está saturado, pero resulta que no, está a expensas del monóxido de carbono. Esta imagen que yo traigo aquí a colación es de un pulsoxímetro hospitalario o de manejo para pacientes críticos, teniendo en cuenta que, a ver, no necesariamente tenemos que utilizar el pulsoxímetro, pero sí, ojalá que tenga una muy buena precisión, porque de eso dependen muchas veces nuestras intervenciones. También recordar algo, y es simplemente algo anecdótico, por favor, a los oxímetros de pulso o a los pulsioxímetros no le llamen saturador. Yo he escuchado en muchos espacios hospitalarios o de atención clínica que le dicen al pulsioxímetro, le dicen saturador. Hágame un favor, compañero, páseme el saturador de oxígeno. El hecho de que mida la saturación de oxígeno no lo convierte en un saturador de oxígeno. Entonces, tengámoslo en cuenta, porque el pulsioxímetro no satura la hemoglobina. Realmente lo que está haciendo es medir la saturación, pero no satura la hemoglobina. O sea que lo correcto sería el oxímetro de pulso o la pulsioximetría, porque además este valor de la saturación arterial de oxígeno la mide en el momento en que pasa una onda de pulso. Y por eso también tenemos acceso a la frecuencia de pulso, ¿no? Que es diferente a la frecuencia cardíaca. Una cosa es la frecuencia cardíaca auscultada con el fonendo, otra cosa es la frecuencia de pulso y a veces pueden haber discrepancias, por eso hago referencia a la frecuencia de pulso. Muy bien, esta era una de las preguntas del pretest con respecto a los tipos de sistemas. Entonces, tenemos dos tipos de sistemas, de bajo flujo y los de alto flujo. ¿Cuáles son las diferencias a grosso modo? Miren, los sistemas de bajo flujo son los primeros por los cuales nosotros podríamos empezar el abordaje de un paciente para irle titulando oxígeno, teniendo en cuenta qué valores de saturación le estamos garantizando. Ahora, ¿cuáles son esas características? Los sistemas de bajo flujo no suministran la totalidad del gas inspirado. Esa es una diferencia. Los de alto flujo sí. Otra de las diferencias, la FiO2 en los sistemas de bajo flujo es variable. En los sistemas de alto flujo es constante. Y como es constante, es exacta. Esa es otra diferencia. Acá no, acá son variables. ¿Por qué? Porque para que la FiO2 en un sistema de bajo flujo llegase a ser
constante, usted necesitaría que el paciente tenga un patrón respiratorio estable, es decir, un patrón respiratorio regular. Y eso muchas veces es difícil. Cuando yo hablo del patrón respiratorio, principalmente hago referencia a que tenga una frecuencia respiratoria regular, que el flujo que le estemos garantizando a ese paciente sea constante y el volumen tidal. Por ejemplo, tengamos presente un paciente que esté respirando rápido y luego respira despacio, o asincrónicamente o irregularmente, ¿sí? Un paciente que respire profundo y que expanda su caja torácica versus un paciente que respire superficial. Y ni qué decir el paciente que combina las dos, que además de respirar superficial, respira irregular y además respira lento. O un paciente que respira rápido, profundo, ¿sí? Y que además tiene un patrón, digamos, inestable. O sea que en ese caso nosotros no podríamos decir que la FiO2 que le estamos administrando a un paciente siempre va a ser constante. Esas son las limitaciones de los sistemas de bajo flujo. Por eso la indicación es utilizar equipos de bajo flujo solamente en pacientes que tengan patrón respiratorio estable. Ahora, patrón respiratorio estable o, por ejemplo, en la gran mayoría, los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. En esos pacientes, por ejemplo, la abuelita de 88 años que tiene EPOC y que está en su casa, todos los días hace su sopa de letras, se levanta, desayuna, ve televisión, hace sus ejercicios, habla con las vecinas. Esta señora, esta abuelita, puede estar teniendo un patrón respiratorio estable a pesar de su enfermedad de base. Entonces, por ejemplo, en ella un sistema de bajo flujo sería lo ideal porque sería para tratamiento domiciliario. Pero esto no sería del todo cierto, por ejemplo, para un paciente de urgencias o un paciente de trauma. Ahora, si esta abuelita que les comento llegara a tener una exacerbación aguda de su condición, en ese contexto, ahí sí ya uno podría ir pensando en un sistema de alto flujo porque yo necesito garantizar una concentración exacta. Porque independientemente del patrón respiratorio, la concentración siempre va a ser la misma. Y esto se demuestra acá. Los sistemas de alto flujo precisamente sí suministran la totalidad del gas inspirado, la FiO2 es constante y no depende del patrón respiratorio. Acá hay una tabla, tablas como estas hay en distintos libros, guías, pero digamos que esta es, digamos, la tabla que más se utiliza, al menos en nuestro contexto de tratamiento con paciente respiratorio o pacientes que requieran oxigenoterapia. Entonces, ¿qué dispositivos tenemos de bajo flujo? Tenemos la cánula nasal, la máscara simple, tenemos dos tipos de máscara que tienen reservorio y una es de reinhalación parcial y la otra es de no reinhalación. Esta máscara de no reinhalación es la que aparecía como una opción de respuesta en el pretest. Y era la respuesta correcta y ustedes se preguntarán, bueno, y si el paciente es de trauma, ¿por qué entonces utilizo un sistema de bajo flujo en este paciente de trauma sabiendo que al ser de bajo flujo la concentración que brinda es inexacta y por lo tanto yo creería que si es de trauma y es crítico debería utilizar de alto flujo? Entonces ahorita les explico por qué. Mientras tanto, recordar que la cánula nasal se puede poner de 1 a 5 litros. En algunos textos aparece hasta 6. Dependiendo de la casa comercial y de las indicaciones técnicas, algunos en efecto lo consideran hasta 6. Nosotros en la literatura encontramos un flujo de hasta 5 litros por minuto cuando usted abre la llave del flujómetro o del caudalímetro que está en la pared o en el cilindro portátil. Pero realmente, si a mí me preguntan, yo recomiendo cánulas nasales hasta 3 litros por minuto. Y esto me garantiza una FiO2 desde 0.24 hasta 0.40. ¿Por qué les recomiendo hasta 3? Porque hasta 3 uno pudiera no tener un sistema de humidificación. Porque el aire ambiente que también ingresa cuando el paciente hace la inspiración,
tiene vapor de agua. Y ese vapor de agua hasta 3 litros por minuto que yo le esté brindando a ese paciente sería suficiente como para no generarle complicaciones. Más adelante vamos a hablar de cuáles son las complicaciones por no humidificar el aire seco cuando sale de la pared, de la llave o del cilindro portátil. Ya a partir de 4, 5 litros por minuto, yo sí tengo que considerar un sistema de humidificación porque el vapor de agua en el aire no es suficiente. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, si yo abro la llave a 4 litros por minuto, claro, el paciente está inhalando esos 4 litros, pero además él está mezclándolo con aire ambiente. De ahí que el volumen total sea mayor. O sea que esos 4 litros inicialmente me pueden estar generando resequedad en la mucosa, pero además el aire ambiente no es suficiente para compensar porque el vapor de agua no es suficiente. En el caso de la máscara simple, vamos a hablar que de 5 a 6 me da una FIO de 0.4, de 6 a 7 de 0.5 y de 7 a 8 de 0.6. En el caso de las máscaras con reservorio, cuando son de reinhalación parcial, ahorita les muestro unas imágenes para entender qué es eso de reinhalación parcial, podemos abrir la llave a 10 litros por minuto, me daría una FIO de 0.7 a 15 litros por minuto de 0.8, e igualmente en las máscaras de no reinhalación con reservorio, mire que este es de reinhalación parcial, este es de no reinhalación. ¿Qué es lo que no se reinhala? El CO2. Cuando es de reinhalación parcial, el CO2 sí se reinhala, por lo tanto disminuye la concentración del siguiente volumen que ingresa con la próxima inspiración. Por lo tanto, como no se reinhala CO2, la concentración es mayor, puede alcanzar concentraciones mayores al 80%, incluso algunos estiman que si usted abre la llave a 15 litros por minuto con una máscara bien sellada, que no tenga fugas, que esté intacta, en buen estado, con un reservorio bueno, usted pudiera llegar a obtener FIOs muy cercanas al 100%, o sea, concentraciones muy cercanas al 100%, una FIO de 0.95. Y esto se entiende mejor acá. Mire, esta es la cánula nasal convencional, entendida como un dispositivo de bajo flujo. No confundir con la cánula nasal de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo, a lo mejor ustedes la han escuchado en sus clases o en sus días, o la han leído pues en las guías o en sus momentos de estudio. Y sobre todo ahorita que está como tan de moda el tema del COVID-19, porque en algunas guías se han hecho revisiones donde parece ser que hay pacientes con esta enfermedad, con hipoxemia refractaria, por ejemplo, de dispositivos convencionales, que al parecer pudieran responder adecuadamente a una cánula nasal de alto flujo. Y una cánula nasal de alto flujo no corresponde a esto. Esta es una cánula nasal convencional de bajo flujo. La cánula nasal de alto flujo, que a lo mejor ustedes puedan haber escuchado, es un equipo mucho más complejo, tiene que ser operado por una persona entrenada e idealmente en un centro asistencial de mayor complejidad, normalmente donde se utilizan estos dispositivos, pero digamos por la coyuntura que estamos viviendo, debería ser utilizado con un sistema de succión a presión negativa para evitar la diseminación de aerosoles que pudieran llevar al paciente, por ejemplo, a contaminar al personal que lo está atendiendo. O sea que les hago la aclaración porque a lo mejor pueden ustedes estar pensando, bueno, ¿será que esta es la misma cánula nasal de alto flujo? Bueno, no, es diferente. Es cánula nasal de bajo flujo. La otra es la máscara simple. La máscara simple es la que le sigue a la cánula nasal. Y nótese que la cánula nasal tiene al lado y lado unos orificios, pero no tiene válvula, o sea, no tiene como un sellito ahí que tapa esos orificios. Ella tiene unos orificios pequeños, tiene como 2, 3, 4, 5, 6 orificios. Acá, en la parte superior derecha, vemos la máscara de reinhalación parcial con reservorio. ¿Qué es el reservorio? El reservorio es una bolsa que se llena de oxígeno puro, pero que cuando el paciente expira, el CO2 sale por los orificios laterales, pero parte del CO2 reingresa a la bolsa. O sea que la concentración de oxígeno disminuye. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener una mezcla total solamente de oxígeno, sino una mezcla total de oxígeno con el CO2 que el paciente ha exhalado. Por eso se habla que es de reinhalación parcial con reservorio.
Ahora, si yo no quiero que el CO2 ingrese a la bolsa, yo le pongo una válvula. Y eso es lo que ocurre con la máscara de no reinhalación con reservorio. Nótese que a diferencia de la máscara de arriba, esta máscara de acá abajo sí tiene unas válvulas. Esta valvulita blanca que ustedes ven aquí. Y por supuesto al otro lado debe estar. Pero además tiene, no sé si ustedes aquí, donde estoy mostrándoles el cursor, acá hay una válvula. Esa válvula es unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el paciente inspira, la válvula se eleva. La válvula se eleva, por lo tanto se abre y entonces el paciente recibe el oxígeno proveniente de la fuente, la pared o el cilindro, a través de esta manguera lisa, entra el oxígeno, pero además viene el oxígeno del reservorio. Un oxígeno que jamás se ha mezclado con CO2. ¿Por qué? Porque cuando el paciente exhala, esta válvula, como si unidireccional, se cierra, porque únicamente se levanta, es en la inspiración, pero en la exhalación esta válvula desciende, o sea que evita que el CO2 ingrese al reservorio. Por eso la concentración de oxígeno que el paciente tiene con una máscara de no reinhalación con reservorio es mayor a la que tiene con una máscara de reinhalación parcial. Y esta es la razón por la que incluso siendo un sistema de bajo flujo, es la primera opción para los pacientes de trauma o politraumatizados que ventilan espontáneamente. Ojo que esto que les estoy hablando es para pacientes que ventilan espontáneamente. De repente, si el paciente hace cualquier indicación de manejo de vía aérea avanzada, pues yo ya no tendría por qué ponerle esta máscara. Pero ojo, si yo tampoco, es decir, si el paciente está ventilando espontáneamente mientras preparan el carro o la maleta de intubación, mientras llega todo, pues entonces yo puedo irle poniendo esta máscara. Yo veo que el paciente ventila espontáneamente y se la puedo poner. Ya si el paciente no ventila espontáneamente, pues ya me toca hacer ventilación asistida con una bolsa autoinflable o ambú, como lo conocemos, o en otras latitudes le llamarán el BBM con reservorio, pero eso ya sería una bolsa autoinflable para dar ventilación a presión positiva. Mientras el paciente ventile espontáneamente y sea de trauma y requiera concentraciones muy cercanas al 100, acá utilizo una máscara de no reinhalación, abro la llave a más de 10 litros por minuto. Algunos autores estiman que hasta 15, porque ese es el valor teórico. Otros prefieren ser más conservadores, dicen, no abramos la llave hasta 15, abramosla hasta 12. Bueno, si no es 95, por lo menos es más del 90%. Pero, ¿qué tengo que garantizarle a ese paciente? Tengo que garantizarle que esté bien sellada. Es decir, que no se vaya a bajar, que esta correíta, que este cauchito que se pone atrás esté bien fijo. Que no vaya a hacer una máscara que de pronto se vaya a desacoplar de la piel. Y por supuesto, tengo que haberle garantizado al paciente una vía aérea. Recordemos que este es un dispositivo de oxigenoterapia y no nos podemos olvidar que hace parte de la B, porque la B es la buena ventilación. Si yo no he manejado la vía aérea, ejemplo, tengo un paciente con sangrado en la vía aérea, yo no he hecho aspiración de estas secreciones en la vía aérea, tiene dientes astillados, tiene, por ejemplo, residuos de contenido gástrico, o tiene palos incrustados, qué sé yo, cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir en la vía aérea, y yo le voy poniendo una máscara de no reinhalación con reservorio a 15 litros por minuto, por más que esté bien sujeta, bien amarrada y esté bien conectada, este paciente, el oxígeno no le va a entrar porque no he manejado previamente la vía aérea. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Este es una representación de cómo podemos entonces estos dispositivos conectarlos a las fuentes de oxígeno. Entonces, mire, si usted, por ejemplo, está con un paciente domiciliario o está haciendo una atención fuera del hospital y necesita un equipo portátil, entonces usted tiene un tanque de oxígeno. Estos tanques de oxígeno pues tienen una llave para abrir, como decir, la llave de paso. Tienen una válvula de control del flujo. Hay un indicador de la presión del oxígeno dentro del tanque. Normalmente esto se da en PSI, al menos en Latinoamérica. No sé si de pronto hayan países que manejen de pronto que manejen bares, pero al menos en Colombia manejamos PSI, que son libras por pulgada cuadrada.
por lo general hasta 2.200, 3.000 PSI. Eso también depende como del proveedor. Pero ¿eso qué significa? Que cuando está cuando está marcando la zona verde, significa que está full cargada y que por lo tanto se puede utilizar. Usted abre acá la llave de paso, entonces acá la aguja se mueve y me están indicando que ya puedo utilizarlo. Abro entonces la válvula control del flujo y el caudalímetro o el flujómetro, como en muchas partes de Colombia le llamamos el flujómetro o caudalímetro en otras partes, aquí me mide la velocidad a la que ese oxígeno está saliendo. Recuerden que este es oxígeno puro, esto es oxígeno seco, ¿sí? Y es un oxígeno seco, pero además es un oxígeno frío. Como es oxígeno seco y frío, yo tengo entonces que calentarlo y humidificarlo. Por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado si dejo muchas horas conectado a un paciente a una fuente de oxígeno sin tener en cuenta la humidificación y el calentamiento de este oxígeno. Abro entonces el flujómetro caudalímetro, le conecto el humidificador y por supuesto que acá a este conector va la manguera lisa y esa manguera lisa, el otro extremo, iría entonces conectado al dispositivo. ¿Cuál dispositivo? Pues alguno de los que está acá. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, en un centro asistencial, pues yo no me voy a gastar el oxígeno portátil, entonces pues me voy a la toma de pared. Esto tiene acá un conector macho, así le dicen. Bueno, en otras partes de pronto le pueden llamar distinto. Está el caudalímetro o el flujómetro y nótese que también está el humidificador. La idea es que el humidificador sea por contacto o que sea un humidificador de burbuja para que se genere precisamente este aumento en la... para que haya un aumento en la concentración de agua en ese oxígeno que le está entrando al paciente. Algo que me parece importante y no está de más explicarlo, y fíjese que esto lo recomienda bastante la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, sobre todo en paciente pediátrico, entendiendo que esto es un taller de paciente politraumatizado, pero los pacientes igualmente responden de la misma manera. Cuando yo durante mucho tiempo los dejo conectados a una fuente de oxígeno, es que debo considerar el reservorio anatómico. Hemos hablado del reservorio mecánico. El reservorio mecánico es la bolsa, ya sabemos cómo opera. Esta es la máscara, pero el reservorio anatómico viene siendo la vía aérea superior, principalmente la nasofaringe. Se estima que en la nasofaringe puede quedar un remanente de CO2 aproximado de hasta 50 mililitros, es decir, aire principalmente cargado de CO2. Por eso, cuando yo le pongo a un paciente una mascarilla facial, que esa era otra pregunta del pretest, con un flujo menor de 5 litros por minuto, yo corro el riesgo de que el paciente me reinhale CO2. Así que tengamos en cuenta el reservorio anatómico. Esto es lo que yo ya les había hablado acerca de la mascarilla con reservorio de reinhalación parcial. Ya se las había explicado en la anterior imagen, simplemente para que la vean ustedes un poquito mejor graficada, que en el momento de la inhalación del paciente, el oxígeno que está acá en la bolsa asciende. Acá no hay válvula, pero este oxígeno no está solo, está mezclado con CO2, porque como no hay válvula, en el momento de la expiración el CO2 también se mezcla. Así que la concentración de oxígeno final del paciente va a ser menor que si yo utilizara, por ejemplo, una no reinhalación. ¿Por qué? Porque la no reinhalación sí tiene válvula, solamente se abre en la inspiración, pero ya vuelve, esa tapa vuelve y se cierra en el momento de la expiración, evitando que el CO2 entre acá. O sea que el CO2 sale por los lados. Y como sale, pero yo no quiero que reingrese el CO2, por eso tiene una válvula unidireccional. Cuando el paciente exhala, la válvula se abre, o sea, se abre hacia los lados, porque necesita que salga CO2. Pero cuando el paciente inspira, como lo está haciendo a presión negativa, recordemos que es una ventilación espontánea y la ventilación espontánea es a presión negativa, por lo tanto succiona. O sea que la válvula vuelve y se adhiere a los orificios. O sea que evita que el CO2 que está afuera reingrese. Y por eso garantizamos, si está conectado a una fuente de oxígeno, que la concentración sea mucho más alta. Recomendación de esta gráfica y de esta otra. Nótese acá.
la imagen B y la imagen B de esta otra diapositiva. Es importante que ustedes, cuando le pongan al paciente oxígeno y utilicen mascarillas con reservorio, bien sea de reinhalación parcial o de no reinhalación, siempre le pongan un litraje al menos de 10 litros por minuto. O sea, no puede ser inferior a 10. En la máscara simple tiene que ser mayor a 5, nunca menor a 5. Y en la máscara con reservorio, bien sea de reinhalación parcial o de no reinhalación, siempre sea mayor a 10. Ya ustedes decidirán si se quedan en 10, si van a 11, a 12 o si se van hasta 15, pero nunca por debajo de 10. Porque si ustedes ponen un litraje menor de 10, este reservorio no se infla. Y si no se infla, ahí lo que estamos haciendo es disminuyendo la concentración. Eso es algo que para que lo tengan en cuenta. Algo que también quiero decírselos por experiencia. Siempre que uno vaya a utilizar un dispositivo, tiene que revisarlo. Así como cuando ustedes van a intubar, que tienen que revisar que el laringo tenga pilas, que esté la guía, que el BBM esté en buen estado. Uno tiene que revisar que los dispositivos estén en buen estado. Uno tiene que hacer la prueba. Uno le conecta la manguera lisa, uno abre la llave del caudalímetro, uno espera que se infle la bolsa y debe inflarse bien. No puede estar desinflada porque si no, no sirve. Lo que estaríamos haciendo entonces sería no administrándole el oxígeno que el paciente necesita, primero. Y nosotros confiados que lo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo mal. Y segundo, el paciente está reinhalando CO2. ¿Y ustedes quieren que un paciente reinhale CO2? Tengamos en cuenta que si él reinhala CO2, además de que ya de por sí, por su shock, por su hipoperfusión tisular sistémica, muy seguramente ha hecho un metabolismo anaeróbico. Al hacer un metabolismo anaeróbico, el paciente está produciendo menos ATP, pero además está produciendo más ácido láctico, y entonces este paciente está con una acidosis de base y además yo lo vuelvo hipercápnico, entonces me complica la condición. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, lo que yo les decía, las dos valvulitas. Por si no las vieron, aquí otra vez. Estas valvulitas son muy importantes. Muy bien. Muy bien, vamos con los sistemas de alto flujo. Me gustan mucho estos encuentros académicos porque uno acá puede tratar de hacer lo que muchas veces uno ve limitado en la asistencia clínica, y es tratar de hacer como un esquema lógico de los conceptos. Cuando nosotros hablemos de sistemas de alto flujo, vamos a hablar de la estrategia de oxigenoterapia, ¿ok? Entonces, usted, por ejemplo, tiene un paciente y plan de manejo. Entonces, dentro del plan de manejo hay muchas cosas, pero una de las estrategias del plan de manejo es la oxigenoterapia. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué estrategia va a utilizar? Bueno, si este paciente necesito que tenga concentraciones exactas, mi estrategia va a ser sistemas de alto flujo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que me permite hacer que este sistema sea eficiente? El mecanismo de Venturi. ¿Bajo qué principio de la física? El principio de Bernoulli. ¿Y mediante qué dispositivos? Bueno, hay varios. Hay adaptadores Venturi que utilizan el mecanismo de Venturi basado en el principio de Bernoulli, pero que son de dos tipos. Unos que son de constricción variable y ventana fija, o que son de constricción fija y ventana variable. Esto parece un trabalenguas, pero ahorita les muestro unas imágenes. Simplemente quiero hacer ese énfasis acá. Vamos a hablar de una estrategia de oxigenoterapia mediante un sistema de alto flujo que utiliza un mecanismo Venturi y el principio de Bernoulli con dispositivos adaptadores. Hay otros que por lo general se utilizan en pediatría o en pacientes clínicos con ciertas condiciones que digamos que no son tanto de trauma, que son los nebulizadores JET, que no son los nebulizadores JET que son nebulizadores JET con adaptador Venturi de ventana variable. Muy bien. Entonces, para poder entender cómo opera el mecanismo de Venturi bajo el principio de Bernoulli, vamos a concentrarnos en esta diapositiva. El adaptador Venturi, es decir, la pieza que nosotros le adaptamos al sistema, es
la pieza clave que permite la realización de 3 procesos. Y eso muchas veces a nosotros no nos lo enseñan, simplemente nos dicen alto flujo, concentración exacta, pero el cómo suceden las cosas a veces no. ¿Aló? Valeria, ¿me escuchas? Es que creo que me apareció un mensaje acá. Sí, sí, se te escuchamos, tranquilo. Sí, vale, es que me apareció un mensaje que parece que alguien me estaba pidiendo que me conectara video, no sé. Entonces pensaba que había perdido conexión. No, 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 tranquilo. ¿Sí? Vale, ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos 3 procesos que me permiten entender cómo opera el adaptador Venturi? Primero, aceleración. Segundo, succión. Y tercero, mezcla. Vamos a ver. ¿La aceleración de quién? Aceleración del oxígeno que viene puro de la fuente de la toma de pared o del concentrador y por lo tanto es al 100%. ¿Sí? A eso lo vamos a llamar el gas 1. ¿La succión de quién? La succión es del aire ambiente, que está a una concentración, el oxígeno del 21% en ese aire ambiente, proveniente de la atmósfera, por supuesto. A eso lo vamos a llamar el gas 2. Y la mezcla, entonces, va a ser de un oxígeno que viene al 100% más el aire ambiente que el paciente succiona a través de esa ventana lateral del 21%. Por lo tanto, vamos a tener una mezcla del gas 1 más el gas 2 y me va a dar un gas total. A ese gas total o mezcla total le vamos a llamar el gas 3. ¿Eso cómo se entiende? Vamos a ver. Ese gas 3 es la mezcla total de los 2 gases anteriores con una FiO2 nueva. La ventaja es que esa FiO2 nueva va a ser constante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en sistemas de alto flujo. Independientemente que el paciente ventile con un patrón respiratorio inestable, no importa. Ventilación espontánea, patrón irregular, no importa. La FiO2 siempre va a ser constante. Pero ¿cuánto va a ser? Puede ser del 50%, del 40%. Bueno, eso depende y vamos para allá. Entonces, aquí les he traído como un esquema. Vamos a hacer el ejemplo. Gas 1, gas 2, me da un gas 3. Veamos entonces. Esto ya ustedes lo saben de la diapositiva anterior. El gas 1 viene a un flujo constante. Por ejemplo, yo llego y abro la llave de la toma de pared. Digamos que yo abrí la llave a 10 litros por minuto. Ese flujo es constante. Siempre va a ser 10 litros por minuto. El paciente, como está haciendo una ventilación espontánea, el paciente no solamente va a incorporar esos 10 litros por minuto de oxígeno, sino que además va a incorporar aire del ambiente, de ahí la mezcla. Ese aire del ambiente va a mezclarse con ese flujo inicial, me va a generar un flujo 3, y ese flujo 3 va a pasar a través de unas tubuladuras que me van a generar una aceleración, una succión y una mezcla final, y de ahí que me salga una FiO2 exacta. ¿Cómo así? Entonces, para entenderlo, tengo que irme al principio de Bernoulli. Y el principio de Bernoulli es un principio de la física utilizada en otras áreas de ingenierías y de física aplicada, pero para nuestro caso, pues de temas de salud. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? Mire, la presión lateral de un gas que se encuentra en movimiento es inversamente proporcional a su velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor velocidad de ese flujo, menor va a ser la presión lateral, y como menor va a ser la presión lateral, por gradiente de presión, el aire ambiente va a ingresar. Otra manera de entenderlo, si de pronto el punto 1 no lo entendieron, vamos con el punto 2, otra forma de decirlo. A mayor velocidad de un gas que se desplaza por un tubo, menor es la presión que ejerce sobre sus paredes. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así? El flujo está saliendo de la toma. Aparte, el paciente está haciendo un flujo inspiratorio, porque él está con ventilación espontánea. ¿Quién me acelera ese flujo? Entonces, el principio de Bernoulli nos lo describe. Cuando usted tiene un tubo y le genera una constricción, o sea, cuando usted disminuye el diámetro, acá, donde ustedes ven el cursor en la imagen,
Cuando usted disminuye el diámetro, aumenta la resistencia. Y al aumentar la resistencia, aumenta la velocidad. Por eso, aquí está la diferencia en los adaptadores Venturi de constricción variable y de ventana fija. La ventana nunca cambia, la ventana siempre va a ser del mismo tamaño. ¿En dónde cambia? Aquí. Ustedes van a coger esos dispositivos Venturi. De pronto, si lo tengo más adelante, se los muestro. Bueno, ahorita les muestro los dispositivos para los que no lo conocen. Yo sé que algunos sí lo conocen. Cuando usted disminuye el diámetro, aumenta la resistencia y aumenta por ende la velocidad. ¿Por qué? Porque al aumentar la velocidad, ¿sí? Acá se genera, cuando usted aumenta la velocidad, lateralmente se genera una baja presión. Una baja presión, supongamos que acá donde está el cursor tenemos la ventana. Aquí hay una abertura, sino que no se la muestro, pero bueno, aquí digamos que estuviera la abertura. El aire atmosférico ingresa, ¿sí? Entonces, a mayor velocidad, menor presión, y al haber menor presión dentro del adaptador, mayor gradiente y por lo tanto más ingresa el flujo ambiente. Y por lo tanto ese flujo ambiente me va a diluir aún más la concentración de oxígeno, así que la FIO2 va a ser mayor. La FIO2 va a ser menor, perdón, va a ser menor. Y esto lo entendemos acá, mire. Si yo disminuyo el diámetro del conducto, aumento la velocidad del gas, por lo tanto disminuyo la presión lateral del conducto, así que el gradiente de presión, por gradiente de presión el aire de afuera entra a este, o sea que succiona el aire del medio ambiente, y entonces se genera una mezcla final del oxígeno que ya está avanzando por aquí a una alta velocidad, pero además con el aire ambiente que está ingresando. Por eso, primero, el flujo de oxígeno se tiene que acelerar. ¿Cómo lo acelero? Disminuyendo la constricción. Una vez disminuye la constricción, por principio de Bernoulli, la presión lateral del adaptador disminuye, gradiente de presión, entonces es a favor y el aire de afuera entra. Mezcla 1, oxígeno puro. Mezcla 2, el aire ambiente que ya entró. ¿Por qué? Porque ya hubo una succión. Por lo tanto, tercer proceso, mezcla. Mezcla final del gas 1 más el gas 2 me da un gas 3. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar que hay adaptadores que tienen una constricción grande y hay otros que tienen una constricción pequeña. Por eso, atención a esto, entre más grande sea la ventana del Venturi, mayor será la succión del aire ambiente, por ende menor la FIO2. Esto aplica para aquellos adaptadores, que tienen una constricción fija, que no cambia, siempre el diámetro de la constricción va a ser el mismo, pero lo que usted puede modificar es el tamaño de la ventana. Y eso ahorita se los voy a mostrar. El gas 3 entonces es la mezcla final de gases con una FIO2 variable. ¿De qué depende ese volumen? Depende del diseño del Venturi. ¿Por qué? ¿Cómo así? Hay Venturis que vienen con una ventana lateral que es variable, o sea, usted puede cerrar la ventana y puede abrirla dependiendo qué tanto quiere abrirla, qué tanto quiere cerrarla, pero hay otros donde la ventana siempre va a ser la misma. Lo que se modifica es la constricción. Hay una constricción pequeña, hay una constricción grande. Depende del adaptador. Eso ya son casas comerciales. Ya depende de lo que usted quiera. Estas son las imágenes que les quiero mostrar, porque es mucho más entendible que un poco de letra. Mire, estos son los adaptadores Venturi, los de colorcitos, los multivent, que nosotros por lo general, al menos en Colombia, utilizamos bastante. No sé si en otras partes de Latinoamérica se vean más estos o estos otros, pero por lo menos aquí en Colombia se ven bastante los de los colorcitos, que a veces se pierden, ¿no? No está el verde o se perdió el naranja, bueno. Nótese que la ventana de todos estos adaptadores Venturi es del mismo tamaño. Mire, la ventana es del mismo tamaño. Pero entonces la pregunta, ¿por qué me dan concentraciones distintas? Porque el tubo, la constricción que va por acá, por la mitad, es la que varía. Externamente no se ve la diferencia, pero si usted pudiera girar y verlo por abajo, supongamos que usted coge el adaptador y lo mira por abajo, por ejemplo, el adaptador naranja y el adaptador azul tiene un diámetro muy pequeño.
pero la ventana es la misma. Entonces, como esto tiene unas limitaciones, creo que ahí se perdió conexión, dice, bueno, como esto tiene unas limitaciones, entonces las casas comerciales diseñaron unos adaptadores Venturi donde la constricción no va a cambiar. Siempre va a ser la misma. El diámetro de la tubuladura va a ser la misma. Lo que va a variar es la ventana. O sea que usted lo que hace con un mismo adaptador es simplemente cerrar o abrir la ventana dependiendo de cuál es la concentración de oxígeno que usted quiera. ¿Cuáles prefieren ustedes? Bueno, los que sepan utilizar y los que les provean suministros en el hospital. ¿Sí? Acá vemos entonces cómo se ponen. Nótese algo. Si usted, por ejemplo, va a utilizar un adaptador Venturi, usted debe conectarlo a la fuente, al flujómetro, a través de una manguera lisa. Una manguera lisa que está representada acá. Siempre esta manguera lisa la va a utilizar. Pero a este adaptador Venturi usted le debe poner una manguera corrugada corta. Nunca se les vaya a olvidar la manguera corrugada corta. ¿Por qué? Porque el flujo 3, o sea, la mezcla 3, el flujo final, sale a una alta presión. O sea que esta manguera corrugada de alguna manera se comporta como un reservorio, como un espacio muerto. Nótese también que si ustedes van a utilizar una máscara, ustedes van a utilizar una máscara muy parecida a la máscara simple, pero nótese que el orificio es grande, acá y acá. Esta es una máscara de aerosolterapia. Ustedes no pueden utilizar un adaptador Venturi en un sistema de alto flujo con una máscara que tenga los 6 punticos que vimos de la máscara simple. ¿Se acuerdan de los 6 punticos? Y por supuesto, mucho menos que tenga pues unas válvulas unidireccionales. Siempre tiene que ser de orificio grande. Orificio grande cuando utilizo una máscara o con sistema Venturi. Fíjese que en la imagen de la derecha, acá ya no tienen los adaptadores de colores, tienen es el único adaptador donde la constricción es fija y la ventana varía, ¿sí? Ahí, ya dependiendo de cuáles quieran ustedes. Este sería, digamos, ideal, por ejemplo, para los pacientes en atención extrahospitalaria, porque yo no tengo que estar cambiando en caso de que necesite. Ojo que cuando hablo de extrahospitalaria no estoy haciendo únicamente referencia al trauma, estoy hablando de extrahospitalaria, paciente clínico, paciente médico, que yo tenga que transportar de un hospital al otro, de su casa o del lugar del evento, ¿no? No es exclusivamente para el trauma. Ya sabemos que en el contexto de trauma, inicialmente yo tengo que iniciar con concentraciones altas, y si ustedes se fijan, los adaptadores Venturi llegan hasta el 50%. La pregunta es, si yo tengo un paciente de trauma y ese paciente requiere concentraciones cercanas al 100, no tengo otra posibilidad, estos me llegan solamente hasta el 50. Esa quizá es la razón por la cual tiene una limitación frente al trauma. Si el paciente requiere una concentración cercana al 100%, una FiO2 de 1 o muy cercana a 1, yo le estaría dando, sí, una concentración exacta, pero del 50. Por tal razón, yo recurro a una máscara de no reinhalación con reservorio mientras, repito, sea una ventilación espontánea. Si el paciente se complica, hace una falla respiratoria marcada, tiene signos claros para manejo de vía aérea avanzada y, por supuesto, para ventilación asistida con presión positiva, en ese caso, yo ya ni pienso en dispositivos de oxigenoterapia convencionales como los que les he mostrado. Yo arranco a ventilar con el BBM mientras al paciente lo van intubando, ¿sí? Para que tengamos en cuenta eso. Miren, yo les recomiendo que cuando ustedes estén en sus servicios de urgencias u hospitalarios, ustedes siempre revisen las especificaciones técnicas de los productos que tengan. Mire, yo acá les traigo una propuesta, una tabla, donde nos indican que, por ejemplo, el adaptador de color azul me da una FiO del 24% y que yo tengo que abrir la llave a 4 litros por minuto. Para que la mezcla 3, o sea, el gas 3 total del paciente sea de 78 litros por minuto. Eso significa que 4 que le da el sistema más 74 que provienen del ambiente. En el caso del anaranjado, yo tengo que abrir la llave a 10 para que me dé un 50% para un total de 40.
Eso significa que el aire ambiente me provee 30. Si ustedes se fijan, cuando yo tengo una concentración más alta de oxígeno, eso lo logro porque se mezcla con menos aire ambiente. Y esta es la explicación. Mire, menos aire ambiente ingresa porque el flujo total del gas es menor. Pero no se vayan a quedar con esa tabla o de pronto se la vayan a memorizar. Siempre que ustedes tengan estos adaptadores, por favor, una recomendación. Si ustedes hacen el esfuerzo y se acercan un poquito a la pantalla, van a ver que encima de cada adaptador Venturi hay como un alto relieve, hay unos numeritos. Esos numeritos corresponden a la FiO2 y corresponden al litraje que recomienda la casa o el fabricante para que proporcione esa concentración. Entonces, acá la tabla me puede decir que el anaranjado tengo que abrirlo a 10, pero a lo mejor la casa comercial no es a 10, puede que sea a 9, a 12, qué sé yo. O sea que siempre, por favor, siempre revisen las especificaciones técnicas. Y recuerden, máscara de aerosolterapia con estos orificios. A veces por el apuro vamos cogiendo cualquier máscara, no nos fijamos siquiera si es de adulto, si es de niño o si es pediátrica, y vamos tomando una máscara facial y le vamos poniendo el adaptador Venturi. Nótese que aquí está este otro adaptador que permite que el aire ambiente ingrese y directamente a la ventana del dispositivo. Esto realmente no hace tanto parte de trauma, lo traje a colación porque sí les quería mostrar que los adaptadores Venturi pueden estar incluidos en los sistemas de humidificación, pero además de nebulización. Es diferente. Una cosa es humidificar, otra cosa es nebulizar. Por supuesto que esto no es tanto de la revisión del día, porque estamos en oxigenoterapia con enfoque en paciente politraumatizado, pero sí se los quería traer porque fíjese, estos son los famosos nebulizadores JET que traen un Venturi. Así que usted le conecta una manguera corrugada, humidifica, genera genera nebulización en el paciente, pero además usted le puede fijar a qué concentración. Y mire la diferencia. La concentración puede llegar incluso hasta el 70%. Los adaptadores anteriores llegaban hasta el 50%. ¿Alguien me habló? Valeria, ¿alguien habló? O no sé si tengo que parar, no sé. No, tranquilo. Puedes Ah, continuar. ok. Ok, dale, gracias. Muy bien. ¿En dónde sí se utilizan, o sea, en dónde uno pudiera ver este tipo de equipos? Por ejemplo, cuando yo tengo que utilizar una concentración, digamos, exacta, conocida de oxígeno, pero pacientes, por ejemplo, con traqueostomías. Y entonces yo utilizo ya una máscara de traqueostomía. ¿Sí? Pero digamos que esas son otras utilidades. O incluso, por ejemplo, y no sé si de pronto ustedes los han tenido en algún momento, hay pacientes que llegan a los servicios de urgencia, los intuban, esos pacientes, a pesar de que están intubados porque no podían proteger su vía aérea, de ahí la indicación de que hay que intubarlos para garantizar una vía aérea definitiva, muchas veces no los ventilan a presión positiva porque aunque están intubados, ellos sí ventilan espontáneamente. Entonces lo que hacen es conectarles al tubo orotraqueal una pieza en T. Literalmente es una pieza en T, o sea, un adaptador donde usted conecta una manguera corrugada como esta que ustedes ven acá. La punta de esa manguera corrugada va a una parte del adaptador de la pieza en T, y entonces el paciente ventila espontáneamente, está con el tubo y él ventila espontáneamente, pero además yo le estoy dando una concentración alta de oxígeno con este dispositivo. Adicional, le estoy dando una concentración exacta, o sea, es alta, pero además es exacta, no es una concentración variable porque es un Venturi, pero además lo estoy humidificando. Y esto se utiliza en algunos escenarios. Yo quisiera entender que de pronto los protocolos pueden variar en otros. Simplemente lo traigo a colaciones. Que incluso esto también a veces se utiliza como prueba de respiración espontánea, pero con la pieza en T, por ejemplo, pacientes que van para destete ventilatorio, pero digamos que
evidencia ya, digamos, para el contexto de la ventilación, ya está un poquito reevaluada y se utilizan otras estrategias de pruebas de ventilación espontánea. O sea que no quiero aquí calar en esa área. Simplemente comentarlo como para que lo tengan presente. Ya casi termino para todos, simplemente que les quería comentar aquí lo siguiente. Supongamos que este paciente no fue, digamos, el paciente se complicó. Por supuesto, el paciente demanda unas altas concentraciones de oxígeno, pero yo veo que el paciente no ventila espontáneamente, o al menos su ventilación es paradójica, es una respiración paradójica, o es una ventilación irregular, inestable, es un paciente con un deterioro neurológico, es un paciente con fatiga muscular, por supuesto el paciente ya se va para intubación, pero mientras buscamos todos los equipos, o a lo mejor lo estamos trasladando en la ambulancia y no podemos detener la ambulancia para intubar, entonces nosotros ponemos en una balanza, transporto y mientras tanto soporto a ventilación a presión positiva, o será que paro la ambulancia e intubo. Entonces, a veces tenemos como esos dilemas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que manejar las dos, la ventilación y la oxigenación. Entonces, yo utilizo una bolsa autoinflable, como esta que ustedes ven aquí. La bolsa autoinflable está conformada por una máscara con un sello siliconado que tiene que ir adherido a la cara del paciente y tiene que haber un muy buen sello para evitar que hayan fugas o que se escape, digamos, ese volumen que le estoy suministrando al paciente. Pero adicional, este equipo debe tener una válvula unidireccional, una bolsa y un reservorio. Siempre tiene que tener reservorio y por supuesto el conector con la manguera lisa que va en su otro extremo a la pared o toma de oxígeno, allá. Entonces aquí les he querido traer un ejercicio. Obviamente yo se los voy a ir comentando y ustedes en sus casitas allá lo van respondiendo. Vamos a suponer que tengo un BBM en muy buenas condiciones. Entonces, tengo una máscara, tengo una válvula que me sirve, tengo una bolsa autoinflable, perfecta. Resulta que el reservorio se perdió. O sea, las cosas a veces no son tan mágicas, el reservorio no está, no aparece por ningún lado o se rompió, se dañó. Vamos a suponer que es un reservorio inservible. Y tampoco tengo oxígeno. No tengo una fuente de oxígeno tampoco. Entonces tengo un BBM sin reservorio. ¿Qué concentración de oxígeno creen ustedes que le entra al paciente? 21% en concentración. Y si yo hablo de FIO2, 0.21. Claro, porque no está conectado a una fuente de oxígeno, le está tomando el aire ambiente. Ahora, vámonos para el siguiente. Tengo una máscara en buen estado. Tengo una válvula unidireccional en buen estado. La bolsa, muy bien, perfecta. Tengo el reservorio en muy buen estado, pero resulta que no tengo oxígeno. ¿Qué FIO2 le da al paciente? El mismo, 0.21, porque aunque tenga el reservorio, este reservorio no está sirviendo para nada porque él está tomando el aire ambiente que está a una concentración del 21%, o sea, una FIO2 de 0.21. Vamos a este otro escenario. Acá tengo una máscara, válvula, bolsa. Resulta que se me dañó el reservorio, pero sí tengo una conexión a una fuente de oxígeno, que es este cilindro portátil, el cual yo voy a abrir a 15 litros por minuto. Entonces, no tengo el reservorio mecánico, pero sí tengo estos otros elementos operando correctamente. ¿Eso qué significa? Que cuando usted suelta la bolsa después de la ventilación, o sea, usted aprieta y ventila, muy bien. Usted suelta la bolsa, ella vuelve y se insufla, por eso es autoinflable. Pero ella vuelve y se insufla, en parte con oxígeno puro que proviene de la fuente, pero con aire ambiente. O sea que, ¿cuál es la concentración? En algunos textos nos hablan que es del 60%, que puede ser del 50%, otros hablan del 70%. Yo me he quedado con el 70% o 0.7 de FIO2. ¿Por qué?
porque en el mejor de los casos, usted tiene que hacer un muy buen sellado hermético, una muy buena elevación en la técnica de la C, la técnica de la E, o con dos personas. Una persona que está haciendo un sellado hermético y una muy buena elevación utilizando las dos manos, pero adicional, otra persona que esté comprimiendo la bolsa. Si esas condiciones se cumplen y usted tiene un cilindro de oxígeno abierto a 15 litros por minuto, eventualmente usted pudiera alcanzar aproximadamente un 70%. Reitero, en algunos textos, en algunas guías, ustedes pueden ver que esto varía. Realmente no hay un consenso definitivo. Pero en el mejor escenario posible, todo está perfecto. Usted hizo la prueba, abrió el flujómetro, se dio cuenta que el reservorio se infla como una bomba de cumpleaños, ¿sí? Se infla, perfecto, y usted ventila a ese paciente. ¿Qué FIO2 le está suministrando al paciente si hace un muy buen sellado hermético? Por supuesto, a 15 litros por minuto, la FIO2 será de 1. Este es un ejercicio interesante, ¿por qué? Porque mientras ustedes soportan a ese paciente, claro, lo están ventilando, pero además le están brindando oxígeno. O sea que de alguna manera también están haciendo oxigenoterapia, solamente que mediante una técnica de ventilación a presión positiva. Muy bien. Muchos me habían preguntado en algún momento que cómo uno podía medir la reserva de oxígeno que quedaba en el tanque o en la botella, como en algunos países le llaman. Bueno, hay diferentes marcas, pero digamos que los tipos casi siempre se manejan por letras, dependiendo de la capacidad y dependiendo de sus especificaciones técnicas. Entonces, aquí les tengo un ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a utilizar un cilindro E. Ese cilindro E tiene un factor de conversión de 0.28 litros por PSI. Entonces, yo me vengo acá. Esta es la fórmula. Tiempo de reserva se estima como la presión que hay en el cilindro de oxígeno menos 200 PSI, que es una constante, porque uno debe pensar que no se va a desocupar por completo, uno tiene que dejar por lo general una reserva al menos de 200 PSI. Recuerden que estos son libras por pulgada cuadrada. Esto se multiplica por el factor de conversión y se divide por el flujo que yo le voy a administrar al paciente en lo que me resta a mí del transporte o del manejo hasta que llegue al hospital o hasta que reemplace el cilindro por otro o hasta que tenga un toma de pared. Vamos a suponer que digamos, yo cogí el cilindro E. Muy bien, el cilindro E. Y resulta que en el manómetro de presión, yo veo que él me está marcando 1000 PSI. Y vamos a suponer que ese cilindro se llena con 2200. O sea que está casi que por debajo del 50% de su capacidad. Me está marcando alrededor de 1000 PSI. Estos 1000 yo le voy a restar la constante que es 200. Eso me va a dar 800. Esos 800 yo los voy a multiplicar por el factor de conversión. Me voy al factor de conversión, en este caso del cilindro E de 0.28. Y eso yo lo voy a dividir entre el flujo, entre el valor del flujo que yo voy a dejar conectado a ese paciente mientras dure la atención que le estoy brindando. Y eso me va a dar 74.6 minutos de reserva de oxígeno en el tanque de transporte. Y si yo lo convierto a horas, eso significa 1 hora y 14 minutos. O sea que esto lo pueden ustedes hacer para estimar cuánto tiempo va a durar el oxígeno en esa botella o en ese tanque de transporte. Eso es muy importante. Por eso tienen que saber en dónde medir la presión de ese oxígeno que está ahí. Por último, y ya no menos importante, ya para terminar, tener en cuenta que siempre que yo le administre oxígeno a un paciente, idealmente yo tengo que garantizar que haya una muy buena humedad y una muy buena temperatura. Lo que yo he notado es que al menos lo de la temperatura y la humedad casi que en un porcentaje muy cercano al 100% se cumple en la mayoría de los pacientes pediátricos. Sin embargo, cuando uno se va a paciente adulto, uno se da cuenta que manejan humidificación, pero de pronto no han incorporado dispositivos para calefacción. Por supuesto que en el caso de los pacientes en unidades de cuidado intensivo, allá hay unos intercambiadores de calor y humedad que son unos dispositivos que se conectan al tubo orotraqueal.
Y estos dispositivos intercambiadores de calor-humedad generan una humidificación pasiva, porque el mismo paciente cuando exhala humidifica, calienta, y cuando el paciente, cuando el aire proviene del ventilador, pues pasa a través de este filtro, de este humidificador, y por lo tanto el oxígeno que entra al paciente pues va a estar humidificado y va a estar calentado a 37 grados centígrados. Pero, por ejemplo, en el caso de los neonatos, en el caso de los pacientes más pequeñitos, ahí sí se requiere calefacción activa. Es decir, yo no le puedo poner un filtro de estos porque aumento la resistencia al flujo. O sea que la calefacción activa ahí sí sería un escenario ideal, idealmente 37 grados centígrados. ¿Por qué? Porque si yo no garantizo una muy buena humidificación y una buena temperatura, y el paciente va a estar en hospitalización o en observación durante mucho tiempo, mire lo que yo le puedo generar: lesión de la mucosa respiratoria, inflamación, necrosis y sangrado. Recordemos que el aire seco, además es frío, yo tengo que calentarlo y tengo que humidificarlo. Puede haber un compromiso del escalador mucociliar. ¿Eso qué significa? Que va a haber una disminución de la motilidad ciliar y menos producción de moco. Y eso no es bueno. Adicional, el paciente puede generar un aumento en la resistencia de la vía aérea, por lo general asociado a un broncoespasmo que pudiera el paciente tener, una disminución de la distensibilidad pulmonar y, por supuesto, al ocurrir esto, una menor cantidad de reserva a nivel pulmonar, o sea, una disminución de la capacidad funcional residual. Si yo no caliento y dejo mucho tiempo conectado al paciente al mismo aire frío, el paciente puede hacer hipotermia. Y recordemos que el manejo de la hipotermia hace parte del manejo integral del paciente politraumatizado cuando estamos por allá en la E. A, B, C, D, E, exposición y control, manejo de la hipotermia. Eso también hay que considerarlo. Y por último, si yo no hago una buena humidificación y una buena calefacción, es posible que pasadas las horas disminuya el límite de saturación isotérmica. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo ventilo espontáneamente, lo ideal es ventilar por la nariz, no por la boca. ¿Por qué? Porque precisamente a nivel de la vía aérea superior, en las fosas nasales, allí es donde el aire se calienta, digamos, más en comparación si yo, por ejemplo, tomo el aire por la boca, pasa directamente a la orofaringe, pero además, en pacientes que pueden estar, por ejemplo, con una vía aérea definitiva, como el tubo está en tráquea, ese aire, ese oxígeno, ese aire que pasa por el tubo orotraqueal no está en contacto con la mucosa traqueal. Y como no está en contacto con la mucosa traqueal, pues por supuesto que ese paciente, ese aire no se calienta, no se humidifica tampoco. Y recordemos que principalmente es en las vías aéreas de conducción en donde se genera la principal humidificación y calefacción del oxígeno. No en las vías aéreas de intercambio gaseoso, que serían ya los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Es decir, esos cuatro en su conjunto conforman el acino respiratorio. El acino respiratorio, entonces, corresponde a la zona de intercambio gaseoso. Allí ya no va a haber humidificación. Pero si el paciente no se humidificó arriba, lo tiene casi que hacer abajo. Pero de aquí a que se humidifique, de aquí a que se caliente, ese aire seco, ese aire frío, genera una lesión, un daño alveolar. Y después nosotros vemos cómo sobreviene de saturación isotérmica. Téngalo en cuenta para que no vayan a disminuir ese límite de saturación. Muy bien. Bueno, eso era todo y muchas gracias.